a estos estudios que estamos haciendo con el libro de Primera de Reyes, con el método inductivo, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hoy vamos a ver algo acerca de lo que significa realmente ser el líder en el hogar. Nos vamos a remontar a lo que en el libro de Génesis, cuando Dios crea al ser humano. Y dice que el ser humano estaba solo, no encontraba una ayuda idónea para él, y creó una ayuda idónea, la mujer, ustedes saben. Y dentro de ese tiempo, ese espacio, ese momento, nunca sabemos cuánto tiempo estaban ahí ellos. La mujer fue tentada por la serpiente y comió el fruto. La serpiente mintió, tergiversó la palabra de Dios, y cuando ella comió, no sucedió nada. Por eso fue donde el esposo y le dijo, donde Adán, no he muerto, mira, la serpiente me ha dado. Y entonces cuando el hombre come del fruto que Dios le dijo que no debería de comer, dice la palabra que los ojos de los dos fueron abiertos. Se avergonzaron de su desnudez y se escondieron. Este es siempre una pregunta que muchas personas donde voy me dicen, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido este fruto? Podríamos especular que de repente Dios le hubiera dado otra mujer, otra ayuda idónea, y sola Eva iba a ser castigada porque sufrieron el castigo o las consecuencias de su desobediencia, y esa consecuencia ha llegado a nosotros hoy. No lo sabemos, la verdad. Podríamos especular qué sucedió exactamente, cómo fue. Tenemos una idea por la historia, pero el asunto de fondo es que cuando Adán comió, los ojos fueron abiertos. Es decir, Dios puso la responsabilidad de ser cabeza de la mujer desde el principio al varón. Han pasado los años y las cosas se han tergiversado. Hoy, tristemente, hay hogares donde las mujeres son las cabezas del hogar. Cuando se tergiversan los roles o se mezclan los roles, créanme, los hogares sufren, los niños sufren, la sociedad hoy sufre. ¿Por qué? Porque hay una filosofía hoy donde la mujer dicen que puede hacer todo lo que hace el varón. En cierta manera podría ser una realidad, pero la verdad es que no puede hacer todo lo que hace el varón. Tampoco el varón puede hacer todo lo que hace la mujer, porque Dios nos creó únicos, diferentes, especiales y con roles diferentes. Por eso la historia de hoy se trata del rey que perdió la cabeza. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permites estudiar esta historia, que la has dejado para que nosotros podamos entender cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, regresar al principio, regresar a lo que dice tu palabra. Ayúdanos a serte fieles y usa mi vida para compartir en este momento de la Escritura. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos una vez más a la iglesia de Calvary Chapel, el rey que perdió la cabeza. Vamos a tratar dos temas de forma general. Uno es Acab y Jezabel asesinan a Nabot del 1 al 16. Y la segunda parte es Acab es denunciado por Elías del versículo 17 al 29. Pero vamos a ver las subdivisiones que está del 1 al 16, y a medida que yo voy pasando las diapositivas van a salir los títulos y las subdivisiones, y después del 17 al 29. Nos quedamos, recuerden, ahí tengo una imagen, Acab y Jezabel, un matrimonio que no agradó a Dios. Acab también decidió seguir a los dioses, a los ídolos de Jezabel. Jezabel no era del pueblo de Israel, era de la región de Tiro, de Sidón. Trajo sus dioses, sus ídolos, llenaron todo el norte. Hoy nos concentramos en la capital, Samaria, el norte, el reino del norte, Israel y Judá. Ahora son dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Se ha dividido las 12 tribus, y estas son las historias que estamos viendo el día de hoy. Atrás quedaron David, Salomón. Ahora ya estamos por el sexto rey
del norte, y todos ellos son malos, si los llamaríamos así, o perversos, o idólatras, o desobedientes. En cambio, en el reino del sur hay dos reyes que han sido malos y hay dos reyes que han sido buenos, y esto va a ver el resultado cuando el año 722, por ser malos y por no arrepentirse, tal como Dios lo dijo, este reino del norte va a ser conquistado por los asirios. En el reino del sur todavía había reyes que trataban de agradar a Dios, o se arrepentían, o llevaban a la nación a arrepentimiento. Por eso que tardaron más. ¿Por qué? ¿Tardaron más en qué? El año 586 los babilónicos los conquistaron. Pero estamos estudiando ahora esta historia de esta pareja y Elías. Elías entra en acción y vamos a ver qué sucede y por qué es que perdió la cabeza. Versículo 1 dice: un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabob el jezreelita tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Versículo 2. Este le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él, te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Así que vemos que están conversando y es colindante. No sabemos cuál era la idea en este momento de Acab, pero ¿cuál fue la respuesta? Versículo 3. Pero Nabot le respondió: el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. ¿Cómo es eso que el Señor prohibía? Vamos a ver Levítico 25, 23. Dice este texto: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Y el versículo 25 del mismo Levíticos 25 dice: en el caso de que uno de sus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. O sea, la ley en el libro de Levíticos aseguraba la perpetuidad de la tierra, de los viñedos o de los terrenos, si lo podríamos llamar, para la familia, y se heredaba y no se debería de vender. Y si es que en alguna situación caía en pobreza, el hermano, un familiar, podría comprarla, si eso era lo ideal, o se rentaba simplemente por unos años, y ellos tenían el año del jubileo, que a veces por terreno se pagaba con tierra, pero el año del jubileo regresaban todos a sus dueños originales. Y el año del jubileo se celebraba cada 50 años. 7 veces 7, porque también cada 6 años se trabajaba la tierra y el séptimo tenía que descansar la tierra, pero 7 veces 7, 49. Dice por cada 7 veces, porque siempre es el número como perfecto de Dios en la Biblia, un año más, el año del 59, o que diga 49, y un año más, 50, la tierra pasaba en el año del jubileo, y esa era la forma que Dios instituyó para el pueblo de Israel. Por eso él decía: no puedo darle. Ahora vamos a ver qué sucedió. Versículo 4. Acab no recibe bien la respuesta de Nabob y se deprime. 4. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabob el jezreelita le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Imagínense, ahí tengo una imagen, ¿no?, de cómo es posible que el rey está así. Versículo 5, su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Imagínense, por una respuesta tan sencilla, o un asunto sencillo, diríamos. ¿Saben por qué? Porque el rey tenía muchos terrenos, tenía muchas vides, muchos viñedos, pero era como el capricho de querer tener, decir: quiero esto más. Y no le da, y él se pone así triste, deprimido, ojeroso, flaco, no sé, no quiere comer, está ahí como haciendo su berrinche, diríamos nosotros. Versículo 6. Porque le dije a Nabot el jezreelita, le cuenta a su esposa, ¿no?, que me vendiera su viñedo, o que si se lo prefería, se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Y esto es muy interesante, porque aquel que tiene más nunca se saciará de más de lo que pueda tener. O sea,
siempre va a querer tener más y más y más y nunca va a ser suficiente más. Es curioso que hoy en medio de esta situación también miramos lo mismo. Hay entidades a veces que no están pensando en el bienestar de la ciudadanía, hay cobrando de forma excesiva a pesar de que estamos en una situación difícil de esta pandemia de salud, o aún más, hay personas que tienen tanto dinero ahorrado que la verdad es que no les bastaría una vida para poder acabar o terminar ese dinero, miles de dólares, millones de dólares, cientos de millones de dólares, pero quieren más y quieren más. Y el problema nunca es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema nunca es el dinero, es el no querer compartir aquello que tú tienes, que se llama dinero. Porque siempre la Biblia dice que el problema no es el dinero, sino es que el dinero es la raíz de muchos males o de todos los males, que por amor al dinero hay personas que han vendido a sus propios amigos o personas que querían o han hecho algo tan difícil que ha dañado a otras personas por el amor al dinero, por el deseo a querer tener más. Y aquí vemos a este rey que ya está perdiendo la cabeza. Versículo 7. Ante esto Jezabel, su esposa, le dijo, pero ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te harán bien. Y miren lo que dice Jezabel, yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Aquí es interesante porque vemos a una Jezabel que asume el mando, que asume ese rol del liderazgo. Y vemos a un Acab, que diríamos, débil, no está realmente asumiendo su rol de esposo, de cabeza, al contrario que debería demostrar fortaleza, muestra depresión o tristeza, se pone así, malhumorado. Y ahí es lo que tenemos que entender, que él está perdiendo la cabeza en el liderazgo de su hogar. Y cuando la cabeza en el liderazgo se pierde, pues muchas mujeres a mí me dicen, pero ¿qué puedo hacer yo, pastor, si mi esposo no asume el rol? Entonces yo tengo que asumir el rol. Es culpa compartida, podríamos decir, un poquito sí, un poquito no. A veces hay hombres que prefieren dejar que las esposas tomen el control del hogar. Y eso también es responsabilidad del varón. Yo sé que hay mujeres que tienen ese temperamento fuerte, ¿no? Dicen, yo no soy mandona, sino tengo rasgos de liderazgo. Tengo esta naturaleza de liderazgo y quieren asumir. Y a veces al esposo le ponen y le dicen, tú di sí nomás, ¿no? Y algunos esposos a veces por evitar los conflictos dicen, tú decide, allá tú ve, tú qué quieres, tú di y ya. Entonces, no es la idea de trabajar en equipo en el matrimonio. Lo ideal es que se pueda conversar, llegar a tener una buena comunicación y discutir los temas importantes, llegar a acuerdos los dos y mantenerse firme en esos acuerdos. Pero recuerda muy bien lo que dice Efesios capítulo 5, desde el versículo 21, 22, 23, 24, dos cositas. La mujer debe de aprender a someterse, a sujetarse al varón, porque es la cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esos son los roles que Dios nos ha dado. Esta es la posición bíblica. Ahora, la sociedad puede decir muchas cosas. Tu mamá, tu papá te habrá podido enseñar muchas cosas, pero esta es la Biblia. Y si tú amas a Dios, debes de amar su palabra y negarse a sí mismo en el cristianismo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Este discipulado que nos muestra el Señor para la mujer significa la mujer casada, negarse a sí, someterse al esposo, significaría negarse a sí mismo, porque quisiera asumir el rol, quisiera asumir el mando, pero tiene que aprender a someterse a su esposo. Y obviamente que esa palabra someterse tiene que ver con una palabra que se usaba en el ámbito militar, castrense, si lo podríamos llamar. Simplemente hay alguien que es tu cabeza y tú
te sometes. Nada más, es obediencia. Pero algunos dicen, pero no es que si mi esposo no se, no, la Biblia habla como al Señor. Y eso lo tengo grabado, si ustedes pueden ver en el YouTube y en esta página de Facebook, cuando hablo sobre Efesios capítulo 5 de una forma más amplia. Y para el hombre, tiene que amar a su esposa. No tiene que, cuando hablamos de esto de someterse, algunos hombres lo toman en una posición de dictador, de autoritativo. No es la idea, porque dice como el Señor, y el liderazgo de Jesús fue amor, el liderazgo de Jesús fue servicio, el liderazgo de Jesús fue respeto al prójimo, darle dignidad a aquello que no tenía dignidad. No está hablando en ninguna perspectiva cultural machista, donde el hombre hace lo que le da la gana y no rinde cuentas ni habla con su esposa. Por eso dice en los versículos anteriores, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Cuando se rompen esos roles, miren, por eso digo que cuando se cambian los roles en el liderazgo del hogar, el matrimonio sufre y las consecuencias son a mediano y largo plazo. Sufre. Y si el matrimonio sufre, sufren los hijos, y si sufren los hijos, sufre la sociedad, y así se va pasando de generación en generación. Y aquí vemos a Acab, no asume su rol. Y la mujer dice, yo te voy a conseguir, yo voy a hacer, vas a ver. Bueno, versículo 8 al 14, Acab cae en la trampa de Jezabel y es asesinado, perdón, Nabot ahí. Versículo 8, de inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello de rey, y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Miren que ella usa el nombre del rey. Qué atrevimiento, ella es la que está haciendo todo. 9. En las cartas decía, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. 10. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. 11. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Tres tipos de personajes ahora peligrosos en este capítulo. Primero, Acab, quien era malo y débil. Jezabel, quien era mala y fuerte. Y 3, los ancianos de Israel, quienes eran malos y a la vez rastreros. O sea, miren en esta historia, Acab, Jezabel, los ancianos, todos con fábula, la justicia estaba pintada, estaba de por gusto, no tenía realmente validez. Y eso les va a llevar a matar a Nabot. Versículo 12, decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea, así como pueden ver. Y ahí estaban. 13, llegaron los dos sinvergüenzas. Se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó afuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Miren qué está sucediendo en este momento. Están tergiversando la ley. Hay un dicho muy popular que tenemos en muchos lugares, aquí en Arequipa también, es que echa la ley, echa la trampa. ¿Y por qué vinieron dos sinvergüenzas o dos testigos falsos? Porque la ley decía que tú podías acusar con dos testigos y aquello que se diga los dos testigos era para corroborar una verdad. Ella se consiguió dos testigos. Los ancianos confabularon, todos confabularon contra Nabot. Es decir, echa la ley, echa la trampa. Jugaron con la ley de Dios y al final terminaron matando a un inocente. Nos hace ver lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo llevaron esa noche, después de arrestarlo en Getsemaní, le pusieron testigos falsos. Y esos testigos falsos eran incongruentes. O sea, esos testigos falsos, la verdad es que nadie les creía. Estaban perdiendo el juicio. Recuerdan ese momento hasta que el sumo sacerdote vino y le dijo, dinos de verdad, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres Dios? Y Jesús tuvo que simplemente decir la verdad. Y en ese momento Jesús dijo, yo soy.
yo soy, YHWH, yo soy el Dios, el Jehová, el Elohim, Adonai. Y se rasgaron las vestiduras, lo escupieron, le pegaron, lo mataron. De la misma forma que murió Nabot. Qué triste a veces que aquellos que son autoridad, qué triste a veces que aquellos aún religiosos que deberían de ser ejemplos en conducta o simplemente en obediencia a la ley, la usan la ley a su favor o usan el beneficio de la ley a su favor. Pero recuerden que cada uno de ellos va a tener el pago de sus acciones, porque de Dios nadie se burla. Todo aquello que el hombre siembra, también lo va a cosechar. Versículo 14 dice, entonces le informaron a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y está muerto. Realmente mataron no solo a Nabot. Miren, Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 26 dice, ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos, o sea, mataron también a sus hijos. Por lo tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo. Saca, pues, el cadáver y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor. Según lo que vemos en Segunda de Reyes 9, nos da a entender que no solo Nabot fue matado o asesinado de forma injusta, mató a todos sus hijos. ¿Para qué? Para que no reclamen el terreno. Esto fue un acto cruel. Obviamente, diríamos, Jezabel lo tramó, planificó, pero Acab no hizo nada por detenerla. Acab perdió la cabeza, el liderazgo. Versículo 15 al 16, la cuarta parte, Acab toma posesión del viñedo de Nabot. 15, tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab, vamos, toma posesión del viñedo de Nabot, el jezreelita que se negó a venderte, ya no vive, está muerto. Miren, no sé si se alegraron o saltaron. Versículo 16, cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Y ahí estaba. Segunda parte, Acab es denunciado por Elías. Esto es, del versículo 17 al 24, Acab recibe el juicio de Dios a través de Elías. 17 dice, entonces la palabra del Señor, vino Elías el tisbita y le dio este mensaje. 18, ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria, y en este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. 19, dile que así dice el Señor, no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad. Miren, vuelvo a leer, no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad. Luego dile que así también dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Ese es el juicio de Dios, hermanos. Lo que el hombre siembra va a cosechar. Pero hay algo curioso. ¿Quién fue el que ideó el plan para matar a Nabot? Si tú te pones a ver bien, y estamos leyendo, es Jezabel, la esposa. Pero ¿a quién se le culpa del asesinato de Nabot directamente o lo hace responsable? A Acab. Dios le hace responsable a Acab. Y es la misma historia del libro de Génesis. Es la misma historia de Eva dándole de comer el fruto y a decirle a Adán, mira, no he muerto. La serpiente creo que tenía razón, mire, yo no he muerto, he comido y no ha pasado nada. Adán debió decir, no voy a desobedecer a Dios. No voy a comer el fruto. Si tú quieres comer, Eva, el fruto, yo no lo voy a hacer. Tristemente lo hizo. Y cuando comió, los ojos de ellos fueron abiertos y el pecado entró al mundo y pasó a todos los hombres. Por eso tu hijo, mi hija, todos están con ese pecado original, con ese viejo Adán aquí adentro, que solo quiere desobedecer, que solo quiere ser rebelde, que se goza totalmente en la injusticia y la maldad, que aún sus pensamientos están llenos de perversión.
porque el pecado entró por un solo hombre y así la muerte espiritual y la muerte física pasó a todos los hombres. Todos estamos destinados a morir 2 veces, muerte física y muerte espiritual, que es el lago de fuego. Pero la gracia del Señor vino y la gracia se llama Jesucristo. El perdón de Dios que podemos encontrar en Él, para ya no morir 2 veces, sino morir una sola vez. Morir físicamente, pero ya no morir eternamente, ya no ir al lago de fuego. Por eso es tan importante entender que desde ese momento se distorsionó no solo la persona, o se deshumanizó, o se desnaturalizó el matrimonio o la relación de pareja, porque desde ahí ya empezaron los conflictos. Y por eso es que si ustedes leen el capítulo 3, y cuando Dios viene y presenta las maldiciones o las consecuencias de su pecado, si lees en la versión Nueva Traducción Viviente o en otras versiones, cuando le dice tu deseo será sobre tu marido y él se enseñoreará de ti, como dice la Reina Valera, lo que le quiere decir a la mujer es que tú vas a querer dominar a tu marido, pero él te dominará a ti. Es decir, la mujer va a usar sus emociones, quizás su astucia, su inteligencia, que supuestamente no sé, para querer dominar y controlar al varón en el hogar, y el hombre lo iba a dominar con la fuerza y muchas veces con la brutalidad. Por eso los matrimonios hasta el día de hoy sufren, y sufren lo que desde hace años siempre han sufrido. El hombre es tosco, brusco, bruto, si lo quieren llamar, ¿no? Torpe, es violento, es agresivo, y con eso es que tenemos que luchar los varones, porque no podemos tratar de forma natural, con amor a la esposa. Solo con la gracia del Señor, solo el Espíritu Santo que nos ayuda a hacerlo. Y la mujer, obviamente, no es natural, no quiere someterse al hombre, pero va a tener que luchar igual que con el hombre, con su agresividad. Va a tener que luchar por el Señor y aprender a someterse a su esposo. Hermanos, hermanas, esto es lo que se ve. Si no, este hombre perdió la cabeza y Dios le hizo responsable a él. Tú asesinaste. ¿Y sabes por qué? Porque Dios siempre puso al varón como cabeza del hogar. Por lo tanto, es responsable de su esposa delante de Dios. Así que, varón, escúchame tú que estás casado, tú eres el responsable de la vida espiritual de tu hogar. Tú eres el responsable de lo que hace tu esposa. Tú eres el responsable de agarrar y dar tiempos para poder hablar y conversar, que tu hogar sea un hogar que dé la gloria al Señor. El varón es el responsable de traer un pedacito del cielo al hogar. Esa es nuestra labor. Versículo 20, y voy a terminar pronto. Acá le respondió a Elías: mi enemigo, así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor. Mira, te has vendido a hacer lo que ofende al Señor. O sea, Elías era el siervo para Dios. Elías era un ángel de luz para la viuda de Serepte, ¿se acuerdan? Pero Elías ahora era un enemigo para Acab. ¿Qué nos hace ver esto? Que somos enemigos al final para los enemigos de Dios. Los cristianos somos enemigos para los enemigos de Dios y somos ángeles en el camino de aquellos que están en la necesidad espiritual. Y cuando le dice que te has vendido al pecado, a la muerte, es como Romanos 7:14 nos dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Por qué dice esto Pablo y por qué lo menciono? Porque desde que Adán pecó y Dios le hizo responsable, la muerte pasó a todos los seres humanos y estamos siendo esclavos del pecado, estamos vendidos al pecado. La única opción que el hombre tiene es pecar. Créame, pero sin Cristo la única opción que tiene es pecar. Con Cristo tenemos la opción de no pecar y esa es la verdadera libertad. Aunque el hombre dice, yo soy libre, pero ¿libre para qué? Para que siga pecando. La verdadera libertad es poder elegir. No voy a pecar. No voy a cometer esa inmoralidad sexual porque eso no glorifica a Dios, porque mi cuerpo es santo. No me voy a emborrachar, me voy a embriagar porque eso es pecado, porque los borrachos no heredan el reino de los cielos. No voy a mentir porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Me entienden? No voy a chismear, no voy a ser hipócrita, no voy a hacer, no.
Eso es la verdadera libertad. Pero si tú eres cristiano y siempre sigues pecando, deberías rebasar realmente tu relación con Dios. Versículo 21. ¿Quién ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel, exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre? Y ahí viene la palabra de Dios por Elías. 22. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. En este momento, el juicio viene con dos cosas. Primero, que Elías no tendría un legado, que Acab no tendría un legado o descendientes en el trono. Y esto era lo más difícil para un rey. Y lo segundo, el viñedo nunca realmente lo obtuvo, porque pronto iba a morir. Y fue el fruto amargo del viñedo que finalmente amargó su vida por completo. ¿Y saben por qué? Porque lo que conseguimos con el dolor de otras personas siempre serán frutos del dolor a nosotros y nuestros descendientes. Lo que conseguimos con el dolor de otras personas, hermanos, amigos, siempre serán frutos del dolor a nosotros y nuestros descendientes. Versículo 23. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. Miren qué tremenda palabra viene. 24. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Y Acab se queda sorprendido. ¿Cómo? Mis descendientes, mi esposa, mis hijos, todos sí. Versículo 25 al 26, Acab se distingue por su maldad. 25 dice, cuando nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. 26, su conducta fue repugnante, pues siguió los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Hermanos, la responsabilidad del liderazgo espiritual siempre fue el del varón desde la creación. Génesis 3:17 nos dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, le hiciste caso a tu mujer, le dijo Adán. Y ahora le dice a Acab algo muy parecido. Tú debiste frenar a tu esposa. Tú debiste frenar antes de que haga esto con un inocente. Tú debiste conformarte con lo que tenías. Ya tenías cuantos viñedos, eres el rey. ¿Por qué quieres tener más? Por tanto, vas a sufrir las consecuencias de tus actos de la forma más cruel. ¿Eres malo, eres cruel? Bueno, tu muerte va a ser cruel y vas a ver lo malo de la muerte. Va a llegar no solo a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tus descendientes, a todos. Qué terrible palabra que viene. Qué terrible es el juicio. No se olviden, uno siembra lo que cosecha. Es terrible. Terrible caer en manos de un Dios vivo, como dice la palabra. Obviamente hay la gracia, la misericordia, pero en toda la historia, aquellos hombres malos y perversos, al final murieron solos, murieron llenos de locura, de paranoia, o se asesinaron a sí mismos, murieron solos en toda la historia. En este siglo pasado nomás podemos contar la historia de hombres que se burlaron de Dios y dijeron, ni Dios me puede controlar. Después vino un cáncer y los tiró a la cama y los dejó postrados y murieron en la soledad, y ni el dinero que tenían podía ayudarlos. Con Dios nadie se puede burlar ni jugar. Dios lo ve todo. 27 al 29, Acab se humilla y Dios prorroga su juicio. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Como ven en la imagen, se echó ese silicio, ese polvo oscuro, plomo que había
que quedaba del resto de la leña. 28. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje. 29. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Mi pregunta, ¿se arrepintió realmente Acab? Miren, el arrepentimiento viene con el cambio de pensamiento, mente, actitud, corazón y acción, voluntad. ¿Realmente se arrepintió? Dios mira y dice, mira, ¿has visto la actitud? Se está humillando, se ha echado, porque ese básicamente era una forma de humillación en la cultura judía, básicamente. Pero ¿realmente se arrepintió? La próxima semana vamos a cambiar de horario, ahora sí no voy a decir la misma hora, porque ya no va a ser a las 5, sino a las 7, como era de forma normal. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y la próxima semana vamos a ver si realmente se arrepintió. Pero tengan presente esto. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en el pensamiento. Si yo no considero que eso es pecado, miren, si no cambia en mi mente que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, emborracharse es pecado en mi mente, miren, no podríamos decir un arrepentimiento. Si no hay un cambio en el corazón, mi actitud, el deseo de querer hacerlo y no querer hacerlo, no hay un cambio de actitud, no hay arrepentimiento. Por consecuencia, si no pienso que eso es pecado, si no creo que es pecado y mis deseos dicen es pecado o no es pecado, si no hay esto, no va a haber nunca un cambio de voluntad, lo cual es mi acción. En lo básico, arrepentirse es dejar lo malo que estabas haciendo, cambiar de actitud, de mente y de voluntad. ¿Por qué? Porque podemos dolernos por las consecuencias de nuestros actos, pero no arrepentirnos de nuestros actos. Pero ante todo esto vemos que Dios es misericordioso con el peor pecador. 4 conclusiones y me gustaría terminar. Primero, el deseo de tener más puede llevar a romper las leyes de Dios y se sufrirán las consecuencias. Segundo, el hombre es responsable del liderazgo del hogar. Tercero, el pecador siempre se sentirá la víctima porque su pecado lo ciega. Y cuarto, arrepentimiento es más que sentirse triste, es cambiar de conducta. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando esta enseñanza, cambia tu conducta, cambia tus deseos frente a ese pecado. Dile, eso no es para mí. Cambia tus pensamientos, porque tú sabes que eso no debe de abrigarse en mi cabeza. Es cierto, como decía San Agustín, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero lo que yo sí puedo evitar es que hagan su nido. Estamos en un mundo pecaminoso, pero tú puedes evitar que hagan su nido. Pero ¿cuándo viene eso? Cuando tú dices, eso es pecado y no es para mí. Que Dios nos ayude y vamos a orar. Si tú quieres tomar esta decisión de decirle, Señor, ayúdame, realmente quiero cambiar mi conducta, ora conmigo en este momento. Señor, ayuda a cada persona que está pidiendo con todas sus fuerzas cambiar su conducta, cambiar sus deseos, cambiar sus pensamientos, su mente frente a esas tentaciones, a eso que a veces lo llamamos error, pero es pecado, a eso que a veces lo llamamos debilidad, pero es pecado. Y el pecado no habita contigo, Señor. Ayúdanos cada día a ser responsables, firmes, fuertes, a someternos a tu palabra, a ser obedientes, porque ahora podemos tener la presencia de tu Espíritu Santo. Ahora podemos nacer de nuevo y tener la libertad de realmente elegir entre no pecar, no por nuestras propias fuerzas, sino porque tú vives en nosotros. Y mientras más seas tú fuerte en nosotros, más fuertes seremos frente al pecado. Mientras más cabida le demos a nuestra carne o a la tentación, más débiles seremos frente a la tentación. Así que haznos fuertes en ti, ayúdanos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana, y no se olviden que la próxima empezamos a las 7 de la noche, y si deseas apoyar de forma voluntaria este ministerio, puedes dejar tu ofrenda o tu diezmo, va a salir una dirección. Hazlo con gratitud al Señor porque estamos haciendo mucha ayuda a personas que realmente lo necesitan y bueno, y para los gastos de la iglesia. Dios te bendiga.